Hablemos de las preguntas complementarias 3 y 5. La pregunta 3 te dará una lectura y después un audio, mientras que la pregunta 5 solo te dará un audio. Pero ambas tratan sobre situaciones en un campus universitario, temas relacionados con la academia. Aquí su estructura. En la pregunta 5, escucharás un audio que será una conversación de una situación académica. Un profesor, un estudiante hablando de sus calificaciones o de las evaluaciones, por ejemplo. Después tendrás 20 segundos para preparar tu respuesta y 60 segundos para dar tu respuesta. Veamos un ejemplo de cómo se verá esa pregunta y qué te pedirán que hagas. Primero, en una frase deberás describir el problema y dar tu opinión sobre cómo se debería resolver tal situación. Lo más importante es no dar un resumen del audio. En una frase deberás resumir el conflicto y después con eso construir tu argumento. Al principio, puedes tomarte más tiempo para escribir tu frase que sintetice el argumento crucial del audio, pero conforme sigas practicando deberás lograr eso en menos de 20 segundos. Con una palabra será suficiente para que tú sepas hacia dónde quieres llevar tu respuesta. Veamos un ejemplo. Another option, I guess, is to form a study group with other students that won't cost you any money. That's a thought. Although once I was in a study group and it was a big waste of time. We usually ended up talking about other stuff like what we did over the weekend. But that was for a different class, right? I've actually had some pretty good experiences with study groups. Usually students in the same class have different strengths and weaknesses with the material. If they're serious about studying, they can really help each other out. Think about it. Briefly, summarize the problem the speakers are discussing. Then state which solution you would recommend. Explain the reasons for your recommendation. Mi resumen debería verse así. The students are trying to find a way in order to study effectively without spending money. They don't want to waste time nor resources. Ese es el resumen del audio en mi cabeza, pero durante los minutos de preparación, en mis notas, solo habrá 3 palabras que me recuerden hacia dónde dirigiré mi argumento, como se ve en mis notas. Recuerda usar conectores para unir tu respuesta. Es decir, la idea es que mientras estás escuchando el audio y tienes esta frase que resume, solo anoto 3 palabras y quizás conectores para entonces recordar hacia dónde llevaré mi respuesta. Aquí el ejemplo. The students are trying to find a way in order to study effectively without spending money or waste time. On one hand, one thinks that studying in group would cost them time because they will end up hanging out. On the other hand, the other thinks there are cases where that does not happen. The best solution in this case would be to establish the study group rules so they guarantee they would not waste time nor resources. Ahora veamos la pregunta 3. Aquí leerás primero un pasaje relacionado con una situación académica en la que te darán 3 minutos para leer un pasaje corto. En cuanto el tiempo termine, escucharás un audio que es la contrarrespuesta a ese tema. Después tendrás 30 segundos para preparar tu respuesta y 60 segundos para dar tu respuesta. Lo importante aquí es entender de una vez que la lectura y el audio tendrán un punto de contradicción, es decir, las preguntas que debas contestar irán en 2 sentidos. ¿Cómo es que el audio está a favor o en contra del texto? De ahí que desde que leas o escuches, deberás anotar una frase máximo que resuma qué crees o quieres argumentar de esa lectura o audio. Es decir, mientras leas hay que anotar esa frase y mientras escuches deberás anotar una frase pensando en cómo debate el audio con la lectura. Una especie de síntesis argumentativa en una frase de cada pasaje. Finalmente, en los 30 segundos para prepararte, organizarás tus ideas en torno a cómo debaten el audio y la lectura. Ahora veamos un ejemplo de este tipo de pregunta. Aquí no te daremos 3 minutos para leer el pasaje, así que pausa el video para que puedas leer atentamente. Aquí la frase que resume el argumento podría ser: The Students' Association's survey
showed students liked movies and they plan to install a new sound system. El resumen solo sintetiza el argumento escondido en el texto. Quizás en el momento del examen solo necesite escribir lo siguiente. Antes de escuchar el audio, recuerda que deberás dar tu opinión sobre el argumento del audio y la relación con la opinión de la lectura. What else is there to do in campus? What do you mean? I mean, there isn't much to do on campus besides go to the movies. If there were other forms of recreation or other social activities, I don't think most students would have said that going to the movies was the first choice. Mientras escuche el audio y antes de escuchar las preguntas, mis notas podrían ser: The man expresses his opinion of the Students' Association's recent purchase. State his opinion and explain the reasons he gives for holding that opinion. Y mientras tenga mis 20 segundos de preparación, mis notas solo deberían concentrarse en la conclusión de mi argumento. Aquí la respuesta. The man in the listening states that go to the movies is the only option on campus, but he believes that if there would be other options, going to the movies wouldn't be the student's first choice. However, the reading passage states that the Students' Association, after they conducted the survey where the preferred students' entertainment was to go to the movies, is planning to buy the sound system, so there would be more options to choose. In conclusion, the man's opinion is hold on nothing but his beliefs. No olvides contestar siempre la pregunta y tener una estructura clara. Finalmente, algunos tips para todas tus respuestas. Si organizas bien tu tiempo, esos segundos serán suficientes. No hables muy rápido porque será difícil para el evaluador entenderte y por ende calificarte. El tiempo de las preguntas está diseñado para hablar tranquilamente y exponer una respuesta sencilla. Manténlo simple. Practica. Pensar de una forma estructurada para cualquier pregunta requiere de práctica y los hispanos no estamos acostumbrados a hacerlo, pero sí podemos aprender. Escucha las razones por las que los audios están de acuerdo o en desacuerdo con algún punto de la lectura. Enfócate en ese punto. TOEFL asume que entiendes un audio, por lo que no hay por qué demostrar que entiendes con un resumen del audio. Resume solo el argumento en una frase. Busca una solución y expónla de manera simple.